Queridas adoradoras presenciales, vamos a comenzar una serie de vídeos que nos ayuden a hacer nuestra profundamente la espiritualidad que tenemos, ¿verdad? Hay, como quien dice, incorporarla de tal manera a nosotros que de alguna manera sea un poco como nuestra identidad. Para eso, cuantos más canales tengamos de entrada, mucho mejor. Hasta ahora hemos tenido prácticamente la lectura y escritura. Un libro, lo habéis leído, muy bien, pero vamos a entrar por más canales. Estos canales son la imagen y el sonido, porque es muy distinto, como comprenderéis, de que oyes a un señor que te está hablando, ves el ritmo de su voz, los afectos que desarrolla en lo que está diciendo, y eso entra mucho más por ósmosis, diríamos, en nuestro interior. Por eso, para asimilar nuestra espiritualidad, vamos a hablar de los temas principales de esta manera, ¿verdad? Luego ya lo leéis, lo escribís, lo que queráis, pero vamos a hacerlo de una manera que se nos meta, diríamos, dentro del alma. Comenzamos por el gran tema nuestro, que es la adoración. Y el Evangelio de San Mateo es el primero que nos dice, ¿verdad?, de esa manera tan bonita, que los magos llegaron al portalito de Belén y, hincando las rodillas, le adoraron al niño. Ahí tenemos los magos que de alguna manera representan el ser humano que ha sido diseñado por Dios para la unión y el encuentro con Él. Y así como el río finaliza en el mar, el hombre finaliza en Dios. Y es lo que San Agustín expresó con esa frase tan profundamente humana: el Señor nos hiciste para ti y por eso nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. La adoración es, diríamos, de alguna manera como la sed del hombre, a veces una sed que él a veces no entiende, pero es esa busca, esa ansia de más, de ser feliz, de vivir a tope. Todo esto en el fondo es un poquito lo que dice San Agustín, la sed del ser humano, porque Dios nos ha hecho como el anillo para el dedo, estamos hechos para Él. Por otra parte, la palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones que estamos hechos para adorar. ¿Recordáis esta frase? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios siempre va en esta dirección. Solo hay un solo Dios. Y luego no solo esto, sino que adorar a Dios es un mandato del Señor, de Él. Al fin y al cabo, todo depende de Él. Si tenemos vida es porque Él nos la ha dado. Y por eso los judíos, como sabéis, se aprendían de memoria ya desde pequeñitos los famosos versos de la Biblia, el Shema Israel. Acuérdate, escucha Israel, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Es esto. La adoración, por tanto, yo diría que es como la respuesta a una presencia. Adorar es siempre un reconocimiento de la inmensidad, de la grandeza, de la majestad de Dios. Por eso la adoración siempre trae consigo algo que es anejo a ella, que es el asombro. Asombrarse de lo grande que es Dios, de caer en la cuenta que Dios es un ser a quien amamos. ¿Por qué? Porque Él nunca cesa de amarnos. De alguna manera podemos ver lo que es esto, caer en la cuenta de la grandeza de Dios en que os he hablado de ella más de una vez, de Teresa Ortega, ¿verdad? Teresa Ortega, una amiga suya íntima, que la conocía muy bien, escribió esto, que indica lo que os voy a decir. Viéndola orar, se experimentaba la presencia viva del otro, del amigo Dios.
permanecía horas y horas de rodillas, inmóvil, con los ojos cerrados o muy abiertos, fijos en el sagrario, más que vivir, parecía ser vivida, en expresión de San Pablo. Bueno, pues esto es un poco la adoración. Por eso nos causa este asombro que significa y lleva consigo el asombro, pues una entrega total a Dios en una actitud de humildad. La actitud de reverencia, ¿verdad?, no solo es el marco de la adoración, sino que es la consecuencia de experimentar la presencia de Dios. Es reconocer el absoluto señorío que Dios tiene de todo, de nuestras propias vidas también. Es ceder el trono de nuestro corazón para que sea el Señor el que reine en nosotros. Por eso lo adoramos, por ser Él quien es, Dios infinito y Señor absoluto de todo. Por eso ante Él nuestro ser como que se derrama ante, ¿verdad?, como el agua que fluye, se derrama ante Él. Yo diría que como un perrito se tiende ante su amo lleno de gozo. Esto es un poquitín lo que supone el asombro con Dios, el entregarte a Él. ¿Por qué la adoración es importante? Pues porque en el fondo descubrimos el verdadero rostro de Dios. Los magos, cuando llegaron a Belén, no tenían una idea fija de Dios, pero salidos de Belén cayeron en la cuenta de que Dios era enormemente cercano a los hombres, que se había hecho niño precisamente para poder salvarlos. La imagen de Dios se les clarificó, se les hizo una imagen bellísima. Y por eso la adoración, en el fondo, nos está pidiendo un lenguaje de amor, porque hablar de adoración es como hablar de amor. Es un estar frente a Él para amar y dejarse amar. Podemos decir: Señor, mira, yo vengo aquí cuando estés ante la custodia, vengo aquí para quererte y para que tú me quieras. Es un poquito la finalidad nuestra del ser, el amar a Dios, adorar a Dios, encontrando en eso el gozo de no solo de amar, sino de ser amado. Por eso se suele decir que la adoración sacia dos sedes que tiene el hombre. La sed de Dios por un lado, ¿verdad? Que la sed de Dios está reflejada en esa frase famosa de mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Ahí está la sed de Dios. Y la sed del hombre, que es como el ciervo herido que tiene ese anhelo de ser plenamente feliz y encuentra la manera de realizarlo entregándose a Dios. Por eso diríamos que Dios es como un manantial del que sale un agua viva que le llena por completo. Que en el fondo es lo que escribió la madre Ortega en estas palabras tan sencillas pero tan profundas. Tengo sed de ti, de tu mirada, de tu presencia, de tu contacto. Tengo sed de tus palabras, de tu compañía, de tu amistad, de tu amor. Por la adoración, los magos ofrecen al niño Jesús unos regalos. Y esta adoración nos está indicando que de alguna manera tiene que ser una donación, un regalo que nosotros hacemos al ser infinito de Dios. Y es entregarse a sí mismo. Por eso la adoración es perderse a sí mismo y encontrar a Dios. La adoración también, algo muy bonito, es que nos centra en Dios, y es permanecer en ese amor que sentimos, ¿verdad?, que Él nos tiene, porque nos ha creado y nos está llenando de dones. Nos centra en Dios. Se trata de permanecer siempre en ese amor. Fijaros cómo Jesucristo, ya al final, en el sermón de la cena, ¿verdad?, dice mucho
pide, Señor, que permanezcan, les dejo en el mundo, pero que permanezcan en mi amor, que mis palabras permanezcan siempre en ellos. Nos centra totalmente en Dios. Por eso yo diría que la custodia, de algún modo, pues es una puerta abierta al cielo, es como un faro de luz en medio de la noche y es como un oasis de paz y de silencio entre el ruido del mundo. Yo diría que es estar ante la custodia con la palabra de Dios hecha carne, es el cielo que abraza a la tierra y te abraza a ti en concreto. No solamente la adoración nos centra en Dios, sino que, y esto es muy bonito, lo veremos más a fondo en el próximo vídeo, la adoración es una acción de gracias, ¿verdad? Tú puedes adorar, ¿por qué? Porque previamente a esa adoración ha habido una Eucaristía. Y entonces se trata de ese gusto de adorarle a Dios en la Eucaristía, reposarle, remansarle, gustar ese sentimiento que nos proviene, no lo olvidemos, de la Santa Misa. La adoración que hacemos siempre es como una consecuencia, diríamos, de haber previamente tenido la Eucaristía. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a adorar profundamente.